insisto, ¿no? Afirmó ante la Comisión de Energía y Minas que Discovery Petroleum tenía un patrimonio de 540 millones de dólares y 686 millones de activos. Por tanto, se deducía que era una empresa económicamente solvente. Pregunto, ¿cómo puede probar estas cifras? ¿El señor Gutiérrez acaso se equivocó frente a la Comisión de Energía y Minas? ¿Y cuál fue la valorización económica de la empresa Discovery Petroleum que realizó Petroperú? Quiero agregar, presidente, que la asesoría de mi despacho investigó las principales cuentas de la empresa Discovery Petroleum y encuentra que al cierre del año 2007 tiene una pérdida de 4.800.000 dólares, activos fijos por un valor de 28,5 millones de dólares y un patrimonio de 17 millones de dólares. Destaco los gastos de operación por un valor de 12.422.000 dólares en el año 2006 y 22.370.000 dólares en el año 2007. En esa misma reunión, el señor Gutiérrez indicó que dicha empresa tenía 184 millones de reservas. Aquí cabe la pregunta, con inversiones de 12.4 millones y 22.3 millones de dólares, harían un total de 37 millones de dólares en inversiones durante el 2006 y 2007. Pregunto, ¿cómo puede el señor Gutiérrez decir que Discovery Petroleum era una empresa de gran experiencia? Por el momento, presidente, no sé si... Adelante, señor. Perfecto. Parte de la pregunta del congresista Guevara es lo que he dicho hace unos momentos. Cuando hablábamos de patrimonio y activos, ahí está el cuadro, mire. Y esto es un documento que ahora en poder de Perú Petro. Datos de Discover, patrimonio 13 millones de dólares, activo 32 millones, sin reservas. Y cuando se pone el tema de las reservas, que aparece en su propia declaración, esto se convierte en 546 y 686. ¿Cómo dice lo de las reservas? Es más, el documento que habla en poder de Perú Petro, y lo voy a solicitar para enviarlo a los congresistas de la comisión, hablan de 180 millones de barriles de reservas que los bancos se lo han valorizado a $3 por barril, que es lo que explicaba yo hace unos momentos, que están sumamente castigados a ese precio casi inexistente porque han sido desarrolladas. La palabra desarrollada significa que se pongan en producción. Entonces, esa es la justificación. Con esto no quiero decir que es una gran empresa, sino que tenía la solvencia suficiente para apalancar dineros hasta 140 millones de dólares, que aparece en la declaración también ante Perú Petro. Todas estas cifras, presidente, para contestarle al congresista, obran en la documentación de Perú Petro y yo voy a solicitarla para que se la hagan llegar. Entonces, no es que me haya equivocado, las cifras que consignó ella en la comisión son de esta columna de 546.86 y los valores que consignó sin reservas Perú Petro era el 13 y 32, que excedía largamente al 5 y al 10 exigidos. Eso era el tema. Gracias, presidente. Quiero hacer una pregunta sobre el acto de la subasta de los lotes, presidente. En los audios que tenemos, que hemos escuchado todos, del 4 al 11 de septiembre de 2008, después de la subasta de lotes, convocado por Perú Petro, Alberto Quimper, en conversaciones con Rómulo León Alegría, afirma: Gutiérrez prefirió sentarse a la mesa con ustedes, con el ministro Juan Valdivia, con el ministro Juan Valdivia. Rómulo León pregunta, ¿por qué? Quimper contesta, como una deferencia, pues, a sus socios. ¿Me escuchas? Pregunto, presidente, con relación a este punto, ¿qué nos puede decir el señor Gutiérrez? Gracias, presidente. Con todo gusto, presidente. El día del acto de la apertura, que es del sobre económico, creo que es el día 10, si no me equivoco, es un acto público. Y es esa famosa foto donde yo estoy sentado en primera fila, era presidente de Petro Perú, y al lado están los socios de Discovery, y al otro lado está el señor Quimper, que era director de Perú Petro. Habían reservado la primera fila del auditorio para los directivos de Petro Perú, Perú Petro y los socios. Ese es el primer acto. Pero ¿qué ocurre? Terminado el acto, dada la buena pro, según los resultados que se habían leído, la empresa Schlumberger, que es una empresa que opera en el Perú y que lleva toda la data de Perú Petro en sus sistemas de cómputo durante muchos años, es una multinacional del acopio de la información petrolera, organiza un almuerzo en el Country Club, donde asisten todos los que participamos, ganadores y perdedores. En ese momento del almuerzo habían reservado mesas.
y había una mesa reservada para Petroperú Discover. Y yo me siento en la mesa Petroperú Discover, pero por supuesto eran mis socios. O sea, que el señor Kimper, el señor Rómulo León hayan tenido actos que uno desconocía, pues no descalifica eso. En ese almuerzo estuvo también el ministro Valdivia y estuvieron distintos personajes, no en esa mesa, yo estuve en la mesa de los socios. Entonces, cuando habla el señor Kimper, habla de ese almuerzo, que era un acto público. Un acto público se lleva a la 1:30 en el Country Club y debe haber hasta fotos, porque ese es un tema que ya transparente, habíamos participado, habíamos ganado, creo que todos estábamos muy satisfechos de haber podido obtener la buena pro. Entonces, esa consulta se la respondo con los hechos que deben dar esta foto de ese tema, ¿no? Gracias, presidente. Sobre los honorarios, hay un tema que quisiera ver, presidente. En el audio del 11 de junio del 2008, publicado en La República el 6 de octubre de 2008, sobre los honorarios del señor Rómulo León Alegría, pregunta el señor Alberto Kimper, ¿ya llegaron los tuyos? Responde Rómulo León, no todavía, es que los míos no los he podido pasar hasta ahora, pues a mí no me van a pagar hasta que no salga el contrato de acuerdo a Petroperú. Pregunto, de ser cierto esto, ¿a qué se refiere ese contrato de acuerdo de Petroperú con Discover Petroleum? Y quisiera también saber, presidente, si estos acuerdos los desarrollaba el señor Gutiérrez o participaba la gerencia general de Petroperú. Gracias, presidente. Perfecto. Es muy importante explicar qué es lo que viene después de un acto de buena pro, que se hace en todos los actos petroleros. La buena pro le indica por parte de la autoridad, en este caso Perú Petro, que una empresa determinada fue el ganador del proceso. Luego de eso, lo que hay que suscribir es un contrato entre el consorcio y el Estado peruano. ¿Cómo es ese contrato? Primero se aprueba en directorio de Perú Petro, luego va al Ministerio de Energía y Minas, se obtiene un visto bueno de Energía y Minas, luego ese contrato va a Economía y Finanzas, obtiene un visto bueno de Economía y Finanzas, y luego sale una resolución, un decreto supremo, que lo firma el Presidente de la República, Ministro de Energía y Minas, Ministro de Economía y Finanzas. Ahí no interviene ni el presidente de Perú Petro ni el presidente de Petroperú. El acuerdo, digamos, la relación que tendríamos entre Petroperú y Discover era un acuerdo de participación conjunta, es decir, nos comprometemos ambos a todo lo que he dicho. Y si vamos a firmar contrato, previo a la firma de contrato tenemos que existir una relación contractual entre ambos. ¿Para qué? Para poder suscribir este contrato con el Estado peruano. Pero esto de tratar de cobrar un honorario de éxito después de un acto así muestra pues un absoluto desconocimiento de la actividad petrolera. ¿Qué es lo que había ganado Discover con Petroperú? El derecho a explorar, es decir, el derecho a arriesgar capital. Y el timing es el siguiente. Por lo menos en los primeros 2 años viene la actividad de la línea sísmica, trazar en una actividad de identificar la probabilidad de que existan reservas. En el año siguiente, han pasado 2, viene la perforación en sí, de pozos. La perforación en sí, pues llega ya a una mayor certeza de la existencia de reserva, 3 años. Y desarrollar la reserva, es decir, producir en base a lo que se ha verificado, de 1 a 2 años, 5 años. Entonces, en el ambiente petrolero no se puede dar una comisión a alguien si es que obtuvo solo la buena pro, porque el verdadero éxito está cuando hay producción petrolera, y eso se produce 5 años después de que tomó el lote uno. Y eso ahí no es una declaración lírica mía. Miren el caso de Barrett, que hoy día se llama Perenco. La declaratoria comercial se hace en el año 2006, el hallazgo era el año 2004. O sea, en el 2004 hacen el hallazgo, lote 67 que existe, que hoy día hay gran expectativa sobre eso. En el 2006 ellos le dicen al Estado peruano, me comprometo a desarrollar el lote. ¿Y para cuándo va a estar listo el lote? En el año 2010, principio del 2011. Es decir, el ciclo son de aproximadamente 5 años. Entonces, nadie puede pretender cobrar una comisión si no hay ingresos. Entonces, que alguien pretenda cobrar un honorario mensual por asesorarlo, por acompañarlo, pues en buena hora, pero es un tema ajeno a Petroperú, esa era la relación que podía tener Discover con sus socios, y simplemente grafico el timing, cómo se desarrolla la actividad petrolera, los usos y costumbres, ¿no?